noches, don Pedro Valdivia. ¿Cómo se siente usted? Buenas noches a toda la gente bella que se conecta lunes, principio de semana. Cuánto ánimo siento, de verdad. Qué bueno, sentirte con ánimo. Gran noticia. Tenemos una semana nueva, tenemos vida, sobrevivimos ese fin de semana, la nieve, sobrevivimos a tanta cosa. ¡Wow! ¡Qué victoria! Sí, fue tremendo, ¿eh? Mucho frío sobre todo. Sí. Buenas noches, queridos. ¿Cómo están con ese frío? Lo mismo que estoy diciendo, Nilsa. Sobrevivir, resistiré para seguir viviendo, soportaré el frío y jamás me rendiré. Oye, de verdad que fue un tremendo friazo, pero lo pasamos bien con estufita, cama caliente, gracias a papá Dios, y siempre orando por la gente que no tiene esa dicha, porque yo sé que hay gente que la pasa mal en medio del frío. Sí. Y acá con un matecito, porque hay mucho que conversar, dice Rolando. Mira, Rolando, mira, lo que tengo aquí. Es un tecito de anís, Rolando, tú sabes que no me gusta el mate. Dice Carolina Pumarino, tu pana de all time, papi, miren acá, dice, buenas noches. Los extrañé el fin de semana. Nosotros lo extrañamos a ella el viernes. Qué linda. A tu salud, Carolina. Carolina, un saludo a Carolina porque ella está haciendo un emprendimiento, ¿eh? Está haciendo venta, así que después dile que te cuente después que vende para que tú lo puedas promocionar acá para ayudarnos entre todos. Esta página que nosotros estamos, o este programita, o esta media hora, 40 minutos de entretención, es primero, como yo puse ahí, para que nos entretengamos, para que comentemos, para que compartamos, para que reflexionemos, para que critiquemos en onda positiva, etcétera, etcétera. Oye, tú sabes Adriana, que... no te vayas, manita, no te vayas, Adriana, ¿por qué te vas? ¡Ah! Tú sabes que Adriana fue casada con un gran amigo mío, ¿eh? ¿Te cuento? Ah, ¿sí? Mira, no sabía. Bueno, lamentablemente ese gran amigo mío, falleció. Tiempo. Oh. Y hoy día ella hace un recuerdo porque parece que era el día, la fecha de aniversario de su matrimonio. Y yo en ese matrimonio estuve colocando mi sable, así. O sea, cuando pasan ellos por debajo. Oye, y se sabe, Adriana, varios secretitos de Pedro. Hablemos, Adriana, ¿eh? Hablemos. Oye, pero hay un sabio, un proverbio sabio que dice que no hay que recordar el pasado. ¿Por qué tienes que recordar el pasado? Qué sabio cuando te conviene. Dice Ana María Valdivia, hola, aquí viéndolo, y con mucho frío, Ana María. Mira cómo estamos, mira, usando la taza de guatero de mano. Y mi amigo de all time, esto no es mi amigo, este es mi hermano. Mi hermano Alan Vargas, aprecio, cariño para ti. Es más que aprecio, es amor hacia ti, cariño. De verdad que ya, pero como tú dices que a mí no me conviene, yo relaciono temas y cosas porque tengo una capacidad analítica tremenda, lo digo yo mismo. Entonces, para mí, mi vida empieza cuando yo te conocí a ti y conocí a ti. Espérate un poquito, y conocí casi paralelamente a Alan Vargas. Alan, sí. Un gran saludo porque yo tengo muy buenos recuerdos tuyos. Fue el primer programa que me entrevistaron en República Dominicana y realmente son recuerdos muy hermosos. Yo cada vez que veo esa foto es como si hubiese sido ayer. Así que, cariño para ti, Alan. Es que Alan es una gran persona, de verdad. Yo creo que en República Dominicana a veces la gente no reconoce tanto los talentos que tiene. Alan es un talento muy reconocido, un hombre súper famoso. Le decían el Puchú. Eso pasó. No, ya no lo voy a repetir. Es una persona muy conocida, pero de verdad que lo considero un tremendo profesional. Además que un gran amigo, de esa gente que son muy sinceras. La cualidad que más valoro de la gente es la sinceridad. Yo no quiero nada con el que finge. Carolina, ¿me lo enviaste a mi WhatsApp? Déjame ver, Carolina. Mal, entonces. Bueno, Alan participó en República Dominicana. Y yo a mis amigos, a nuestros amigos les comento que la verdad las cosas que República Dominicana, casi todo el mundo que lo ve aquí lo conoce o lo reconoce. Aprovechemos de comentar un poco sobre el turismo y sobre el turismo solamente en Punta Cana. O sea, algún día nos vamos a dedicar a contar un poco de tu país porque realmente es un país maravilloso. Y entre todas esas maravillas, los sistemas las redes de comunicación que tienen, entre ellos las radios y los canales de televisión son tremendos. O sea, yo me acuerdo que los canales deben haber sido unos 20 o fácilmente, de los cuales yo me recorrí 10. En entrevistas, con muchos programas muy entretenidos, muy amenos,
como que se nota que discuten mucho, pero no tienen esa odiosidad que hay aquí. Y yo aquí dejé de ver los programas, veía anteriormente los programas de debate político que dan, pero finalmente dejé porque de puro verlo uno siente como ese odio que viene de ambos lados, ¿cachai? Entonces no, prefiero no contaminarme. Oye, Y la ese gente mismo, vive matándose. y ese mismo odio que te digo que se trasluce a través de los programas de nuestro, especialmente en la televisión, en la radio no es tanto, las radios también están bien pigmentadas una para cada lado, pero no es tanto la odiosidad como uno, porque uno lo está viendo en la tele. Y a propósito de eso mismo es el tema que vamos a comentar a continuación. Así que bueno, Así pasemos es. a nuestro tema. Está con nosotros Mario Martínez Salgado. Abrazo para usted, don Mario, ahí con su mascarilla como debe ser. Y nos dice Adriana, voy a estar hasta las 7:30. Después tengo un en vivo de un amigo. Kenia, Pedro siempre ha sido un hombre intachable. No tengo ningún secreto. Gracias. Se ve que te quiere mucho, que te está defendiendo. Está bien, Adriana, mira, lo pasado pisado y lo que no es de mi año no me hace daño, olvídate. Eso es lo que tienes que decir tú siempre. Esas dos frases me las enseñó mi cuñada. Los dominicanos son adorables y muy alegres. Algunos. En general es verdad, somos gente muy, pero muy alegre, eso es verdad. Dios nos dio a nosotros, así como a los chilenos, Dios le dio la resiliencia como don, los chilenos son fuertes, el chileno es duro de matar, de verdad, duro de matar. El chileno es una persona que no es cualquier terremoto ni cualquier tsunami que se lo lleva, ¿eh? Ustedes son personas muy fuertes, muy firmes. Pero los dominicanos tenemos ese sabor por dentro. Somos muy alegres. Esas tallas que se echan son geniales. Esas tallas o esas salidas que tienen son, pero olvídate. Ay, no, qué lindo lo que dice Alan. Que gracias por tus comentarios a su persona. No tiene que dar las gracias, manito, porque no fue ni un esfuerzo ni un favor. Tú eres una persona genial, de verdad. Yo trabajé 8 años con Alan y eso es mucho, soportarme a mí 8 años. Y peleábamos a cada rato, pero con tanto amor como siempre. Alan me sobrellevó mucho, tengo que decir. ¿Qué tenemos aquí en Santana? Mira, se me metió una cosa en un ojo aquí, que me voy a sacar del aire mientras muestro este video. Oye, porque hoy vamos a hablar de la violencia que se manifiesta por cualquier cosa. Tuvimos un caso horroroso de una persona que tuvo un toponcito, un choquecito, como le puede pasar a cualquiera, como nos ha pasado a todos, y con ese choquecito bastó para que se bajaran, mandaran a buscar armas, y al final terminaron atropellando a un padre y a su hijo, terminando con el fatal desenlace de la muerte del hijo. Vamos a ver este video que tenemos por acá. Si usted es medio sensible, le recomiendo que... Es fuerte ese video, ¿eh? Ay, Pedro, pero mira, nosotros no hemos mostrado el meme del día, estamos mal. Claro, muestra el meme primero. Mostremos el meme. Claro, es muy divertido este meme. Es muy divertido este meme y refleja lo que tienen que vivir muchos hombres con nosotras las mujeres. Muchísimos hombres con nosotras las mujeres. Así que vamos a disfrutar. Aquí viene para todos ustedes, señores, mientras yo me rasco un ojo, el meme del día. Es muy bueno. Dámelo otra vez. Ay, Negri, Dios mío. Pedro, yo me levanto así tan fea. No, tú siempre estás bien, así que no hay que decir nada. Di la verdad, yo me levanto así. Ay, gracias. Mira, dice Adriana que estoy bellísima. Gracias, Señor, por ponerla ciega un rato. Qué tremendo, qué tremendo esto. No me haga eso, Negri, oíste, que tú sabes que yo soy muy sensible. Pero tengo el espejo puesto ahí. No se me vaya a ocurrir, lo voy a hacer mañana.
Bueno, vamos a pasar a tu tema, porque ya en breve se nos va a conectar nuestra querida Carolina Quesada y vamos a hablar un tema súper interesante, vamos a hablar del abuso, los diferentes niveles de abuso y los efectos a corto, mediano y largo plazo. Creo que es un programa que nos va a tomar varios segmentos y esperamos que usted no se lo pierda. Y si conoce a alguien que ha sido víctima de abuso, por favor, compártale este programa. Por otro lado, también comparta nuestra transmisión en vivo en su propia red social, porque hay muchas mujeres que pueden estar pasando víctimas, siendo víctimas de abuso y ni siquiera estarse percatando que lo que se está haciendo con ella es un fuerte y gran abuso. Pero por ahora nos vamos entonces con tu tema, Pedro. Vamos a hablar de esta violencia desatada que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Por cualquier disparate, la gente se está matando y nos vamos a este video. Aquí lo voy a cerrar. Es increíble como la gente, ¿eh? Eso es mientras y ya había pasado el choque a ella. Sí. No, el choque viene ahora, mira. No, el choque viene ahora. Míralo ahí, Pedro, mira el choque. No, mira, el choque ya había pasado. El choquecito leve, claro, el atropellamiento que viene ahora, claro. Ese vehículo que atropella viene a reforzar a una persona del choque, a la mujer que conducía ese vehículo. Yo creo que con esa vez es suficiente porque es muy fuerte ese video. Porque nosotros tenemos que comentar, incluso Carolina después, nuestra querida Carolina que va a seguir a continuación lo puede comentar. Lo que pasa es que ahí hay varias situaciones. De partida, la gente que estaba ahí, estamos hablando de un sábado, estamos hablando de una comuna que está con cuarentena, estamos hablando con gente que no tiene permiso para andar en la calle. Y sin embargo se produce este rozón, este pequeño choque. A raíz de este choque... Un topecito fue. No, claro. A raíz de eso, es la típica, lamentablemente, de mucha gente que, como se dice en Chile, los achorados. O sea, yo soy más chorro que el otro y me bajo y aquí ¿cómo se llama? ¿Quién paga quién? O sea, es una situación tan intrascendente un choque finalmente porque ni siquiera constituye delito. De hecho, hoy día los carabineros no toman denuncias por choque, salvo que haya una lesión. Si no hay lesiones, es una cosa civil. En el fondo, para que la gente lo entienda, chocar con otro vehículo es una acción civil, salvo que uno se cruce una luz roja, no respete un signo pare, no respete un señal paso, atropelle a alguien, ahí pasa a ser una característica de falta o delito de acuerdo al tipo de lesión. Si no pasa nada de eso y hay un topón y hay solamente rayas, choque, aunque el auto se hizo tiro por ambos lados, pero al conductor no le pasó nada, esa es una situación de orden civil, no va a pasar nunca absolutamente nada. Entonces, cuando tú te encuentras con eso y te encuentras con esta situación, es que no llegan a ese arreglo. Lo que pasó ahí, de acuerdo a los antecedentes que tiene la policía ahí, es de que en ambas partes empezaron a llamar como refuerzo lo que estaba pasando. Y esos refuerzos se tomaron en esa gresca tremenda como de 20 personas a palos. O sea, una brutalidad, pero salvaje. Y entre medio de esa llegó uno de ese vehículo más grande y se mete entre medio de la muchedumbre y obviamente, producto del apremio que también le hicieron seguramente esa misma persona, atropelló a un padre y a un hijo. Adulto el hijo igual, pero un padre y un hijo. Y falleció el padre. Pedro, él estaba y el auto estaba estacionado, o sea, parado en medio de la calle, se subió y embistió a propósito a los que se llevara por el frente. Yo no digo que a propósito. Lo atropelló contra una reja. Bueno, claro. Eso habla, pero que ese es el hecho en sí mismo, pero eso habla de cómo está nuestra sociedad en el fondo. Entonces, cuando y mucha gente habla, y por eso que yo lo comento, yo siempre he sido un opositor a que las personas en general tengan armas. Un día vamos a tocar ese tema, ¿por qué no es conveniente que las personas tengan armas? Hay muchos detractores, ¿eh? Cuando yo hago ese comentario, la gente no le gusta mucho que yo haga ese comentario, pero yo después, dejémoslo para mañana o pasado, voy a tratar de demostrarles empíricamente por qué no hay que tener armas. Es una cosa simple. Pero imagínate si tuviésemos la libertad que tienen en América, en Estados Unidos y en Centroamérica, en muchas partes, de portar armas, de tener armas, no solamente de tener, sino que además portar, porque son dos cosas distintas. ¿Te imaginas lo que pasaría en la calle con situaciones como esta? Entonces, bueno, dice Carolina, ojo que ella tenía antecedentes narcos, así es, no solo ella, varios de los que estaban ahí, incluyendo la persona que quedó con arresto o con prisión preventiva, tenían antecedentes. Sí, no, sí tenían antecedentes. Por eso yo hice esa pequeña introducción
porque cualquier persona medianamente respetuosa de las normas, que no sea anómica, una persona obediente de la autoridad general, si le dijeron que tiene que estar en su casa, se queda en su casa. Y si le dijeron que tiene que salir, sale y va al supermercado y vuelve. Porque incluso el permiso te dice de dónde hasta dónde tienes que ir y cuánto te tienes que demorar. Pero cuando tú no respetas nada de eso, ya partes mal al tiro. Te quiero preguntar, porque yo he visto casos como este. Una vez vi en República dos autos grandes, dos jeep, se juntaron y una rozó a la otra y la persona se bajó. Y eso que Carolina estaba diciendo, que somos gente muy contenta, pero uno de ellos dos se bajó y le disparó a otro. Alan, que está ahí escuchándose, seguro que recuerda esa oportunidad, porque no es muy común, pero pasa. Ahora, mi pregunta es, tú que has trabajado directamente con la policía y que sabes mucho de cómo se manejan los accidentes de tránsito en la calle, si yo choco con una persona o me chocan a mí, porque también usan los choques cuando ven mujeres solas para hacer que se baje del auto, intimidarle, pedirle plata o eso, ¿verdad? ¿Qué yo debo hacer? ¿Me tengo que bajar del auto? ¿Debo seguir caminando? ¿Qué hago? Porque de verdad que es peligroso bajarse. Mira, con dos cosas. Cuando uno ve que medianamente es un choque lógico. O sea, yo iba distraído y choqué, por ejemplo. Exacto. Yo me puedo bajar para tratar de llegar a este mini acuerdo, para no darme a la fuga al tiro y todo lo demás. Si yo tengo dudas de ese choque, porque a mí me chocaron por detrás en circunstancias que no anda ningún otro vehículo, o sea, me pegaron un topón, intencionalmente yo no debo bajarme. Debo mantener mis vidrios cerrados. Por eso que uno siempre aconseja de que la conducción, especialmente en los tiempos que estamos viviendo, y mañana te voy a pasar un video que hay de una encerrona el día sábado ahí en Quilín. La conducción hoy día, para evitar las encerronas, producto de esta misma situación de un choque, por ejemplo, hay que mantener una distancia prudente. Y esa distancia prudente es cuando uno está sentado en el vehículo, uno mira el vehículo de adelante y tiene que verle las ruedas de atrás. Eso me indica a mí que yo tengo distancia para eludir en algún minuto. Si yo me acerco mucho a ese vehículo, no tengo por dónde, me encierran naturalmente, ¿entiendes? Bueno, volviendo al tema central, si yo tengo dudas de ese choque, no me debo bajar y anotar la patente, ojalá. Y de ahí ir a hacer la denuncia de inmediato, a dejar una constancia. No es una denuncia lo que uno va a la comisaría de Carabineros, por supuesto, y deja constancia de lo que le ocurrió. Ya sea para ya no hay que ir a la comisaría con la persona, acompáñame, pongamos la denuncia. Ya no hay que hacer eso. Eso no se hace. Los carabineros hoy día lo que hacen es un intercambio de información, porque hay una situación civil que la arreglan los seguros. Si uno no tiene seguro, lo arregla el otro seguro. Después vienen unos juicios posteriores. Hay todo un tema ahí en el fondo, pero hay que tener sumamente cuidado por lo que estamos comentando, porque hay choques y choques. El choque que yo, por algún motivo circunstancial, me distraje, la mascota, todo lo demás. Hubo otro que yo noto que intencionalmente me chocaron o intencionalmente me pasaron a llevar. Son dos cosas muy diferentes. ¿Qué es ese que me decía mi querido amigo, el abogado Lucho Galvez hoy? Me contaba que a las mujeres, sobre todo cuando las ven solas, le dan estos topones por atrás, sobre todo en calles que tienen esta reputación ya de ser medio oscurita y peligrosa, le dan este topón para que te bajes del auto. Claro. Y yo creo que eso es algo que nunca debemos hacer, nunca debemos bajarnos del auto y tampoco nunca intentar hacer como arreglo, ni tampoco hacer que la gente entre en razón o admita culpabilidad. Esto es un gravísimo error, ¿eh? Es una situación que mira, por último, si tú te bajas o te llegara a bajar o logras conversar a través de la ventanilla, la solución es súper fácil. Reconozco que tengo alguna responsabilidad, conversemos este tema, pero no lo conversemos aquí. Estamos interrumpiendo, conversémoslo en la comisaría y bueno, y uno tiene que orientarse rápidamente a donde está la comisaría, no es tan difícil eso. Esa es la primera, vamos a hacer que una comisaría o donde haya un carabinero. Eso es suficiente para poder desincentivar al resto. Una vez nosotros incluso nos ponemos un topón, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Yo no quise entrar en ninguna discusión, le dije, perfecto, vamos a la comisaría. Nunca más llegó a la comisaría. Nunca llegó. Nos dejó esperando, qué falso. Claro. Qué falso, nos dejó al pie del altar del carabinero. Bueno, Pedro, gracias por esos consejitos. Y ya está con nosotros nuestra querida psicóloga y amiga Carolina Quesada. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, ¿me escucho? Perfecto, Carolina, ¿cómo estás? ¿Te escuchas también? Bien. Media frisada, sí. Hay que hacer frío.
No, Qué pero mal chiste. Se habrían burlado de mí mis hijos. Qué mal chiste. Caro, pero tú no se escuchas porque se siente como que se retrasa un poco tu audio. Ah, no, yo sí te escucho bien. Muy bien. no, yo escucho bien, se ve muy bien. Perfecto. Caro, en el día de hoy... Ustedes también se ven perfectas. Muy bien. Oye, en el día de hoy vamos a decidir tratar un tema. Yo lo había avisado en mi Face y en mi Instagram, que estuve conversando con un querido amigo, José Francisco Romero, por su Instagram el sábado, acerca de la mujer abusada. Varias personas me pidieron que les compartiera el link y se los envié. Entre ellos me parece que está Rolando por ahí también y varias personas más, se lo envié. El tema es que decidimos tratarlo acá porque nos dimos cuenta que era un tema que realmente afectaba a muchas personas, ¿eh? Así es. Es más habitual de lo que uno piensa. Sí, uno cree que es menos Entonces, frecuente es ahora. Muy Caro, ¿qué podemos decir que es lo primero que pasa por la mente o qué es lo más frecuente que pasa por la mente de una persona que está padeciendo abuso? Mira, es una constelación de distintos pensamientos, de ideas y también un sentir en general de que las personas que son violentadas o abusadas generalmente tienen un vínculo de codependencia con la persona que ejerce el abuso y la violencia. Y en este sentido, en primera instancia se sienten culpables, se sienten merecedoras. Inclusive en esta codependencia muestran un patrón conductual que muchas veces tienden a justificar la conducta del abusador o de aquel que ejerce la violencia. ¿Ya? Claro. En general, esta persona que es violenta tiene una posición de poder en cualquier sentido, económico, emocional, de estatus, por sobre o de sentimientos, por sobre la víctima. Entonces, genera este vínculo insano en donde el que recibe las consecuencias de esta violencia se siente entrampado en esta situación. A veces es muy vergonzoso hablar con un otro respecto de lo que está pasando, de cómo se está sintiendo, por temor, obviamente, a quedar en exposición pública, al Claro. que dirán, que te sobre juzguen. todo cuando que te juzguen, sobre todo que se juzgue también tu capacidad como cognitiva, porque te puedes mirar que tú has sido la tonta que ha aguantado todo esto. Esto también se da en ambos sexos, Sí. En ambos géneros. Y además tiene que ver con que es algo que se ha silenciado por mucho tiempo y que antiguamente se naturalizaba este tipo de conductas al interior de la familia, siendo que las personas que ejercen el abuso, la violencia, generalmente es un familiar cercano, a veces incluso son los mismos progenitores. Entonces, incluso más vergonzoso de esta exposición pública, tiene también una sanción ética y moral que es mucho más fuerte y dolorosa de enfrentar. Entonces, en este escenario, se les complica bastante a las víctimas el querer y el tener conciencia de que realmente están en una situación de transgresión de sus derechos. Sí. Entonces, oye, tenemos esta fotito ahí que no se ve muy bien, la voy a leer, que dice que los maltratadores siempre están pidiendo perdón, pero mantienen el mismo patrón de dominación, control, abuso y acoso, sometiendo en este caso a la pareja o, no sé, a la persona que es la víctima, sometiéndola a la sumisión y al miedo, al temor. ¿Qué crees tú de ese enunciado? Lo que pasa es que en el transcurso del tiempo se da una relación víctima-victimario en que la víctima es más sumisa, tiene características personales en donde de alta aceptación de la dinámica comunicacional o de comportamiento, en donde ha interiorizado esta culpa, esta vergüenza, y el hecho de sacarlo a la luz exterior implica que vas a recibir la sanción social. Y de alguna manera también no va a tener los mismos beneficios que hasta ahora gozaba o tenía.
¿te fijas? Porque se genera este vínculo de codependiente del otro. Hablemos un poquito de esa, ya que hablaste de comunicación, hablemos un poquito de ese abuso verbal, ese abuso, esa violencia verbal. Vamos a hacerla un poquito más notoria, porque hay personas como que aguantan cosas y no se están dando cuenta de verdad que están siendo abusadas. Sí, lo que pasa es que hay personas que dicen, bueno, mientras no me pegue, yo feliz. Mientras no me haga esto, como que tienen sus límites o van graduando la violencia en función de la tolerancia que ellos tienen respecto a actos que ellos bajo su criterio consideran violentos. Pero no tenemos que olvidar que la violencia es cualquier acto que transgrede, ¿ya? Y que no es consentido por la víctima o por la otra persona. Y en este sentido existe violencia por omisión, ¿ya? La violencia verbal, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia por negligencia u omisión. Muchas veces las personas, por ejemplo, si en un matrimonio yo le digo a mi pareja, ¿sabes qué? A mí no me gusta que hagas tal o cual cosa, ¿verdad? Y mi pareja sabe que a mí no me gusta que se haga eso de esa manera. Basta una vez, 2 veces en que uno lo puede reiterar. Pero una cuarta, una quinta, una sexta, eso es un acto violento. Exacto. Violenta a la mujer, porque tú tienes que entrenar haciéndolo. Por ejemplo, cosas tan básicas como el sacar la basura. Sacar basura, o sea, basta con leer la etiqueta de las bolsas de basura. ¿Cuántos kilos aguanta una bolsa de 70, 90? La medida. ¿Ya? Serán 10, 15 kilos de basura. Entonces, cuando le dicen, pues, si yo me comprometí a sacar la basura y de repente ven a la señora ahí con la cuestión 10 por medio. Oye, pero la basura, no, es que lo iba a hacer de ahí. Pero si tú sabes que habíamos quedado, si ya van 3, van 4 veces, o sea, ¿ejerces o no ejerces violencia? Porque la llevas también a máximo, ella puede de alguna manera tolerar en esa dinámica, porque los quehaceres familiares son un punto de bastante crítico al interior de las dinámicas de comunicación de un matrimonio. O sea, las quehaceres de la casa sin duda dividen a muchos matrimonios. Y se pelea mucho. Siempre hay una... la separación entre... mucho por eso. La línea de división entre el abuso y la violencia es muy chiquitita. Es muy chiquitita. A veces un simple acto que tú sabes que al otro le incomoda, que se reitera en el tiempo y pasa a ser violencia, el otro hace la lectura y lo va guardando. Y después esto se genera, por ejemplo, en una discusión. Pero esta discusión breve puede ir en escalada. Y en esta escalada a veces se desatan actos de violencia física que terminan en los periódicos. Porque las cosas se salen de las manos. Mira, porque Rolando de pronto la irritación, la frustración. Rolando hace una pregunta interesante. Él dice que si las personas soportan esta situación por temor a la sociedad, que al final conviven con el abuso por miedo al que dirán. Como seres humanos, somos seres sociales. Y a nosotros nos afecta mucho el que dirán. Cuando empezamos a tener procesos de maduración emocional, de maduración espiritual, maduración cognitiva, maduración conductual, que son muy importantes en nuestro crecimiento integral como seres humanos, nos empezamos a dar cuenta que gran parte de nuestra vida hemos tratado de cumplir las expectativas de otros y para otros, y que nos hemos postergado, que hemos aceptado muchas cosas por temor a que dirán. A veces hay una frase bien dicha que dice ¿cuántas veces dirán a ver tus sueños? Ahí nos preguntamos cuántas veces en la vida estamos haciendo las cosas en función de lo que otros quieren o de lo que yo realmente quiero. Entonces, esto, la persona se transforma en una víctima, pero la persona que es víctima tiene la posibilidad de mandar señales distintas, porque ella la que tiene que ejercer el cambio,
en sí misma primero, para que el entorno haga una lectura diferente. O sea que la persona que es una víctima y que permite el abuso es porque ha dado señales de que sí se puede abusar con ella o con él. Ha dado señales y si no las ha dado por omisión, lo ha consentido desde el silencio. También tiene que ver con factores de crianza, con modelos y patrones interiorizados a través de estos modelos que aprendiste en tu familia materna o en tu nicho materno, en que los asumiste por correctos y no eran correctos. Muchas personas estando en una iglesia, en una religión, independiente de la religión cual sea, asumen que como este mensaje viene de sus padres, aún así no sea consistente con lo que predican, deben aceptarlo. Muchas veces alejan personas de Dios porque el mensajero no es el correcto. Entonces los hijos ven incongruencia en estos comportamientos. Dicen, ¿cómo Dios me está poniendo estos papás maltratadores, castigadores, abusivos, esto y esto? Y en el fondo tú estás viendo a papás que van a la iglesia, que están ahí en un culto, que están ahí presentes, que están en todas las actividades y dices, pero ¿cómo Dios les permite eso? Y yo no puedo entender eso de Dios. Y rechazan a Dios, pero en el fondo están rechazando ese comportamiento abusivo. De los papás. Porque el mensajero no es el apropiado. Y ¿sabes qué? Entonces, pasa también con muchos matrimonios, que las esposas aguantan situaciones, porque también en la iglesia se le enseña que tiene que aguantar, que tiene que llevar su cruz, que tiene que se ponga a orar para que la voluntad de Dios se ejecute, y yo entiendo que hay que orar, entiendo que hay que buscar la voluntad de Dios, pero yo puedo orar él en su lado y yo en el mío. Yo puedo orar sin aceptar que me maltraten. Y también aceptan esta relación en el matrimonio como que es una cruz, como que Dios le impuso ese castigo o esa cruz y que tiene que cargarla, y aceptan la violencia porque en la iglesia la religión las condicionó de esa manera. Claro, pero porque dice que tú no te puedes separar en el fondo. Te dice que hasta que la muerte los separe. Esa frase. Pasa que si tú te fijas en la... Dale, sí. Dale nomás, Pedro, que de ahí me quiero tomar porque es súper importante. Es que esa frase tiene mucha interpretación, entonces hasta que la muerte nos separe puede hacer que una persona, mujer generalmente, pueda sufrir las kikikaco hasta que se muera, hasta que la mate el contrincante. Bueno, ha pasado. Lo que pasa es que culturalmente, desde las religiones, el vínculo familiar, que es la primera institución que nosotros establecemos en la vida con otro ser humano que no es de nuestro propio linaje, es un vínculo donde se establece un contrato, y el más solemne en nuestra Constitución por lo demás, que dice que es hasta que la muerte nos separe. Bueno, por muerte natural, también ha entendido que uno puede matar al otro, ¿verdad? En esta insana convivencia. Como decirle, Señor, llévatelo o te lo mando. Señor, llévatelo en el sueño, que no sufra, ¿verdad? No, si no te lo llevas, te lo mando. Llévatelo en el sueño, que no sufra. El tema es el siguiente, que en la medida que han evolucionado el tema pastoral y de las religiones, y a mí me apasiona mucho este tema, porque yo he estudiado esto de teología para poder meterme en este tema desde mi formación, eso tiene que ver con la religión, pero no con lo que Dios quiere hacer contigo. Claro. Porque la cruz, no olvidemos que Dios tiene un hijo que es hecho imagen a semejanza que Jesús, pero él tiene condiciones y cualidades de este Dios todopoderoso, o sea, un linaje espiritual, una genética espiritual. Más nosotros somos humanos. Entonces, cuando nosotros estamos en esta convivencia insana, ¿verdad? En donde te das cuenta que este proyecto es para toda la vida, ¿verdad? Puede terminar en un evento realmente dramático por violencia o por abuso, o en donde tus hijos podrían ser violentados incluso sexualmente. Acá ya no se discrimina ni género, porque hay niñitas y niñitos que son abusados por sus progenitores. Claro, así es. Es cuando uno tiene que escuchar qué es lo que está haciendo Jesús en tu corazón, cómo te está hablando, cómo te quieres poner a salvo. Porque si Él habita en ti, Él no quiere que pases por eso.
Él no, No, y quiere además, él no quiere esa cruz para ti. Y él además, quiere tratar con tu pareja, con tu conviviente, pero quiere hacerlo él. Y yo lo que me he topado con mujeres cristianas, que muchas personas, muchas mujeres, muchos esposos también, que a veces han sufrido violencia en el menor de los porcentajes, son ellos los que quieren modificar a sus esposas o cónyuges. El tema es que nosotros, el humano, no vamos a poder hacer mucho. El que va a tratar con esas personas es él. Entonces ahí cuando nosotros tenemos que tomar esta distancia, entregárselo, tomar esta distancia física, ponernos a salvo y hacer que él haga el trabajo con esta persona, pero no nosotros en nuestras fuerzas. No sé qué, tú como pastora, ¿qué me puedes ayudar más en eso? Pero es lo que yo entiendo. Lo que pasa es que hay momentos en que para que el matrimonio no se quiebre, para que no se rompa, para no llegar a lo terrible, porque encuentro que el divorcio es algo devastador y terrible, es sano una separación, aunque sea momentánea, donde ambas personas buscan sanidad, donde ambas personas son trabajados emocionalmente y espiritualmente. No siempre una separación indica un divorcio, al contrario, a veces tomar distancia y ver las cosas desde afuerita un momento, sobre todo cuando usted está siendo abusada y se está poniendo en peligro su integridad física, es lo más conveniente. Yo no le estoy mandando aquí a nadie que se divorcie y nunca lo haría, porque yo lo viví, sé lo terrible que es, pero señores, hay momentos en que usted tiene que tomar distancia, pues si no le van a matar, si le están dando trompadas, patadas, si le están sometiendo tal vez a una violencia emocional que le sube la presión, que le está manteniendo casi al borde de un problema cardíaco. Tome distancia y busquen asesoría matrimonial, busquen consejería, busquen a Dios, busquen un pastor, pero a la distancia, porque hasta que esa convivencia no se sane, eso no le conviene a nadie, estar uno con el otro. Imagínate dormir con el enemigo todos los días. Y yo quiero que Pedro ahí intervenga, porque él me ha contado historias de cuando mujeres que denuncian, yo siempre digo que son muy pocas las mujeres que denuncian cuando sufren violencia. Y de las pocas que denuncian, muchísimas le quitan la denuncia en la comisaría a los hombres y hasta lo defienden. No solamente en la comisaría, en el mismo lugar. Yo recuerdo como anécdota una vez que íbamos pasando con carabineros jóvenes por el sector de Club Hípico, me acuerdo de unos gritos salvajes, estaban matando a alguien. Y entramos a sacarla con un carabinero. Y tomamos a la persona, la empezamos a tirar. Y a los 5 segundos la señora, que estaban golpeando, empezó a tirar al sujeto para adentro. Y ahí estuvimos tirando como 10 minutos. Al final tuvimos que pedirle perdón y devolvérselo. No, si la gente es así. No. Y tienen esa frase tan... Yo creo que ahora no es tanto. Yo no sé que Carolina podrá decirlo mejor. Ahora no es tanto. La mujer está... no es que sea inculta, tiene más acceso a información, tiene más medios como llegar, tiene más sistema de protección. En ese sentido, relativamente la ley de violencia familiar y los tribunales de familia tienen algunas herramientas que sirven, algunas porque tampoco son tan eficientes como el sistema de protección, acercarse a la víctima. Eso es eficiente, pero es muy común, sobre todo en la gente que tiene a lo mejor menos educación, de que sí permitan que les peguen, ¿no? Porque es parte del tema. Y en Chile es un tema muy arraigado. Yo recuerdo que cuando llegué aquí yo me sorprendí, casi me voy para atrás, cuando oí una frase que decía, el que te quiere te aporrea. Yo dije, pero ¿y qué diablos inventó esa frase? ¿Qué persona dominada por un espíritu maligno en su mente se inventó una frase como esa? Y después me di cuenta que era una cosa, pero muy, muy, muy usada en el país. O sea, donde la violencia contra la mujer estaba casi hecha una institución. Sí, yo creo que ahora las mujeres tienen menos miedo. La mujer se ha empoderado más, tiene menos miedo, aunque sabe que, por ejemplo, las vías legales, las vías de acceso a eso, van a accionar tal vez de la misma manera. Bueno, ahí no te pude escuchar bien, Carolina, parece que se nos frizó. Vamos a, bueno, si se nos frizó, Carolina, vamos a concluir aquí, pero todavía nos queda mucho que hablar de este tema, sobre todo acerca de las consecuencias de la violencia. A ver, si volviste, Caro. Ahí viene caminando. Tiene problemas con su internet, parece.
hay consecuencias que tiene la violencia intrafamiliar, que tiene el abuso, que son a muy corto plazo, o sea, lo inmediato, quizás las heridas, las rabias, las cosas momentáneas, pero también hay consecuencias, Caro, que son a mediano, largo y a largo plazo. Ahí llegó Carolina. Sí. Si la tengo en pantalla. O sea, acá yo siempre estuve. No, claro, sin duda hay consecuencias en el corto. Me violentaron. En el corto, mediano y largo plazo hay consecuencias. Y siempre las van a ver de todos los actos, buenos y malos. El tema es que en la medida en que perdemos el temor y nos ponemos a salvo de ciertas situaciones, sin duda que estas consecuencias se van a modificar en el camino. Y no son solo para uno, sino que son también para quienes nos rodean. Porque no hay que olvidar que generalmente hay hijos de por medio, porque ojalá que esto se diera a los inicios, cuando la gente no ha perpetuado la especie. Entonces hay menos afectados. Pero por no tan niños. Hola, bueno, queridos auditores, no, se fueron cada uno por... De pronto como que se va la imagen. Se va la transmisión. Tenemos el problema con el internet. Yo lo veo todo perfecto y estoy viendo acá, estoy monitoreando por el Face que está saliendo, pero Caro, nosotros vamos a tener que continuar este tema porque es muy largo y lamentablemente no nos va a dar para tratarlo todo hoy. Ahora, yo te quiero dejar con una pregunta, porque he visto que muchas personas que sufrieron violencia, ya sea física, violencia sexual, cuando eran niños, pasan la vida entera y no se dan cuenta o no se acuerdan, y hay un momento que se acuerdan, y normalmente después que la persona ya tiene hijos, está casado, ya tiene una vida hecha, y comienza un sufrimiento y un querer dar a conocer que fue víctima de un padrastro, de un papá, de un abuelo, de un tío, incluso de su líder religioso, el cura o el pastor. Y eso les sale de repente como si antes no lo hubiesen recordado. ¿Por qué pasa eso? La pregunta es sobre todo por qué la exposición pública o la denuncia es por qué es tan tarde, pues, por qué pasa tanto tiempo. Claro. No, y Pedro, hay gente que efectivamente no lo recuerda. ¿Por qué se demora tanto en denunciar? Claro, ¿por qué se demora tanto en denunciar? Porque es una de las características del abuso, de la violencia y finalmente del delito. Es uno de los delitos, porque cuando uno sufre un delito, uno lo denuncia de inmediato, pero justamente, igual que lo que pasa con la violación, uno de los que puede pasar, pero N cantidad de años y nadie denuncia nada. Sí, generalmente las denuncias se hacen en forma tardía. A ver, cuando hay violaciones al interior de la familia, estoy hablando de abuso o violación sexual, estas se denuncian de manera tardía por dos motivos. Por la exposición pública, porque es un familiar demasiado cercano el que está involucrado, entonces eso implica también que hay inmediatamente una interferencia o ruptura de ese vínculo familiar, y además por las sanciones a nivel penal que hay en ese delito, que no es menor. Cuando hay violencia física o abuso físico, también se demora la víctima en denunciar, y acá pasa un fenómeno que no tiene que ver, acá es al revés, porque no hay tantas sanciones a nivel penal, a no ser que la persona haya ido a contratar lesiones, haya pasado por el médico legal, un sinfín de procedimientos, coloque medidas cautelares, etcétera, pero además tiene que ver que como nosotros somos una cultura, la gente depende en gran medida económicamente. Entonces se ven muchas otras áreas interferidas negativamente. Ya no es solamente el que la persona de esta persona que la violenta tiene muchos cambios a nivel de colegio, de amistades, de círculo, tiene que exponer su situación a nivel social, y eso es vergonzoso. Además, la tardía en poder hablar del tema, tenemos que hablar que cuando la persona es víctima
y en ese caso es paciente de muchos terapeutas, psiquiatras, psicólogos, o también está sentado frente a sus pastores recibiendo orientación, o quien sea quien él valide como una persona que le puede entregar un consejo, esta persona tiene gran dependencia emocional de su abusador o de aquel que ejerce violencia con ella. Le une de manera insana un vínculo emocional. Creen amarlo de esa forma. Creen que de esa manera se les enseñó a mantener un matrimonio, se les enseñó a mantener y resguardar una familia para toda la vida, sea cual sea el precio que tienen que pagar. Y esos son los patrones que poco a poco, como cultura, hemos ido derribando de buena manera y acercando a las personas también a Dios. Porque muchas personas dicen, no, si esto me lo mandó como prueba Dios, Dios no te mandó eso como prueba. Dios quiere que tú se lo entregues a Él para que tú te enfoques en lo tuyo. Claro. ¿Te fijas? Es como cuando uno se enfoca demasiado en su problema, no deja que las otras cosas se resuelvan por las vías que se tienen que resolver. Uno trata de hacerlo todo. Y cuando tú también te dicen, no, es que es mi cruz, claro, será, tú al principio entenderás que es tu cruz, pero tú tienes que dejar que sea Él, que haga lo que tenga que hacer, no lo puedes hacer tú. Mira, Carolina, Rolando tiene acá una pregunta, dice, con todo lo que afecta a la persona, ¿se podría catalogar como un síndrome? Sí. ¿Sería el síndrome de la persona abusada, por ejemplo? De la mujer abusada. Bueno, hay distintos síndromes, se le ha dado al de la síndrome de Estocolmo, distintas, es como contextualizándolo, pero sí hay un síndrome que tiene que ver con un síndrome de sumisión desde el trastorno de personalidad que aqueja al que recibe la víctima y desde una estructura absolutamente narcisista e insana desde el abusador o desde el violador. ¿Te fijas? Ahí habría que entrar a ver y hacer un análisis más pericial respecto de cuál es el perfil y el síndrome más apropiado que hay en esta situación en particular. Pero sí la literatura y la teoría ha acuñado distintos términos para referirse a este síndrome de la víctima como síndrome de Estocolmo, estas personas que se enamoran de aquel secuestrador o del que ejerce violencia. Oye, Caro, y ya para terminar por hoy, porque vamos a continuar la próxima semana, ¿existe la violencia económica? Sin duda, sí, y es bastante frecuente. Y es lo que mencioné al principio, desde este rol de poder que pueda tener una de las personas involucradas, tiene que ver no solo económica, sino también de estatus. A veces la persona puede que, claro, desde el poder económico que maneja uno de los dos involucrados, puede que la víctima no maneje ni un céntimo, pero sí tiene estatus social. Entonces, se es sumisa ante esa relación de maltrato, de violencia y de abuso. ¿Te fijas? Por lo que tiene que perder. Porque tu foco está en el exterior, no está en ti. Has puesto todas tus expectativas en el que dirán, pero en el que dirán desde afuera. Entonces, no es bien visto que, no sé, una persona con una trayectoria profesional, de hecho, con una carrera pastoral, claro, incluso con una carrera pastoral, se separe, haya sufrido violencia, haya pasado por esto, porque no es habitual que las personas lo exterioricen. Exacto. Porque también hemos visto como muy lejano que estas historias están tan cerca de nosotros, en donde nosotros vamos a recibir palabra. Entonces vemos que estas realidades les pasan solamente a quienes, no le, o sea, le pasan solamente a los asistentes, más no le pasan a los pastores, por ejemplo. ¿Te fijas? Entonces ven esto como súper lejano, porque uno como que endiosa, que les da categoría de omnipotencia. Entonces uno dice, ¿cómo revelar? ¿Cómo lo voy a decir? Claro. Aparte que no olvidemos que independiente de las iglesias, a veces hay muchas sanciones. Sí, totalmente. Bueno, esto es un tema, vamos a tener que cortar aquí porque se nos fue el tiempo y creo que ni siquiera hemos abordado la punta del iceberg. Pero bueno, indefectiblemente las consecuencias, las causas, las razones
Si has sufrido violencia, esta palabra que vamos a compartir contigo ahora al final de nuestro programa es para ti, para que entiendas que no tienes que cargar para siempre una cruz, ni un dolor, ni el peso de un daño, sino que efectivamente tienes un Dios que te ama y que está decidido a sanar las heridas de tu corazón. Quiero compartirte este versículo que está en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice que los restaurará, los hará fuertes, los hará firmes y los hará estables. A mí me encanta esa palabra, estable, porque si hay algo que pierde la persona que es víctima de abuso es la estabilidad emocional, es la capacidad de mantenerse firme en un sentido, de enfocarse quizás en una carrera o en una dirección, porque pierde totalmente el amor propio y la estabilidad personal. Una de las cosas más lesionadas cuando se sufre violencia, señores, no es ni siquiera el cuerpo, es la mente, es la autovaloración, la dignidad, es la autoestima, como lo dicen ustedes los psicólogos, Carolina. Cuando una persona le da una cachetada o un golpe a alguien, ese dolor de la piel y la marca se va a quitar y eso va a pasar. Pero las marcas emocionales que te hayan denigrado, que te hayan pisado, que te hayan dañado, eso deja unas heridas que son sumamente profundas. Y yo sé que al describir esto, no estoy describiendo algo que sea ajeno para muchos de nosotros, que hemos podido vivir experiencias de esta naturaleza. Pero donde quiero poner el énfasis es en lo que Dios dice que hace con las personas que han sufrido. Dice que los restaura, o sea, te devuelve tu valor como ser humano, te pone tu autoestima en el lugar correcto, ni muy por ahí arriba, pero tampoco por ahí abajo donde te dejes pisar. Te hace fuerte, porque Dios nunca permite nada para nuestra destrucción, sino que cualquier tristeza o tribulación o problema difícil que hayamos tenido que enfrentar nos deja más fuerte, así como el ejercicio o levantar pesas hace que al deportista le salga músculo, tú también te haces más fuerte, te haces más firme, más estable. Eso es lo que Dios promete cuando tú le buscas a Él en medio de tu sufrimiento. No hay un mejor lugar donde uno recostarse, donde uno buscar alivio y refugio que en los brazos del Señor si se está padeciendo violencia. Si estás sufriendo la vulneración de tus derechos como ser humano, se te está humillando, porque no hay, como dice, mira, Carolina dice aquí, que hay palabras que hieren más que los golpes. Eso es así. Si alguien te ha menospreciado, te ha dañado, créeme, Dios está en toda la disposición de que si tú acudes a Él, si tú le buscas, si le pides ayuda, de hacerte una persona restaurada, fuerte, firme y estable. Él lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con muchas otras personas y también lo puede hacer contigo. Así que ánimo de verdad a todas esas personas que de alguna manera han sufrido o están sufriendo algún nivel de abuso. Dios te quiere restaurar, Dios te quiere dar firmeza, Dios te quiere dar estabilidad. ¿Sí? Bueno, Carolina, y Dios hace esas cosas de muchísimas maneras. Algunas nos pone a un pastor al lado, otras nos pone una psicóloga así cristiana como tú al lado, otras nos habla por la palabra, pero siempre va a buscar la manera de trabajar con nosotros. Si alguien quiere localizarte, que te busque, oye, pero tú me dijiste que tu nombre era con S y ahí lo ves con Z. ¿A mí? ¿Tu apellido? Carolina Quesada, Abet de la Torre. Bueno, te pueden buscar en Instagram como Elefante Blanco Coaching también, ahí te pueden encontrar. Para responderle a la persona que preguntó cómo se podría llamar el síndrome, se llama síndrome de indefensión adquirida, pero es un síndrome genérico. Síndrome de indefensión. Es un síndrome genérico. Y tiene que ver con todo lo que hemos aprendido y que lo hablamos a aceptar de acuerdo a nuestros modelos de crianza y aprendemos que es como la desesperanza aprendida. Bueno, a mí me pegaron, sigo viva, respiro, entonces hago lo mismo. ¿Para qué? Se acostumbra, como el síndrome genérico. Se acostumbra uno a cargar y Dios no nos ha llamado a eso. De hecho, Jesucristo llevó la cruz para que nosotros no la tuviéramos que llevar. Él dice sí, que el que quiere venir por de Él, que se niega a sí mismo, tome su cruz, pero no se refiere a ningún marido.
Se refiere a lo que es vivir el Evangelio. No se refiere ni a un esposo ni a una esposa. Bueno, señores, nos vemos. Terminamos por hoy. Agradecida de todos ustedes sus comentarios. Recuerde compartir el programa para que otras mujeres y otros hombres que hayan sufrido violencia puedan recibir algún poquito de aliento. Y vamos a continuar este tema el próximo martes, no mañana, sino el otro, si Dios lo permite. ¿Sí? Chao, Nos vemos, chao. cuídense mucho y hasta mañana, si papá Dios lo permite. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.